Seguro que alguna vez escuchaste de la metanfetamina. Vamos a ver el mecanismo de este psicoestimulante y los síntomas que causa en el organismo. Para entender mejor todos estos procesos, es importante conocer la fisiología y bioquímica del organismo detrás de su acción. El sistema nervioso se divide en dos partes principales: el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que incluye los tejidos nerviosos fuera del cerebro y la médula espinal. La parte motora del sistema nervioso se divide en dos subdivisiones: el sistema autónomo y el sistema somático. El sistema autónomo, en gran medida independiente, controla funciones vitales como el ritmo cardíaco y la digestión, mientras que el sistema nervioso somático controla movimientos conscientes como caminar y respirar. Ambos sistemas reciben información de su entorno y la procesan para generar respuestas apropiadas. El sistema nervioso comparte algunas características con el sistema endocrino, como la capacidad de modificar funciones en diferentes partes del cuerpo y el uso de retroalimentación negativa. Utilizan sustancias químicas para transmitir señales que viajan de una neurona a otra a través de pequeñas cantidades de neurotransmisores. Anatómicamente, el sistema nervioso autónomo se divide en dos partes principales: la división simpática, que se encuentra en la región toracolumbar, y la división parasimpática, ubicada en la región cráneo-sacra. Los fármacos que imitan las acciones de los neurotransmisores en el sistema nervioso simpático se denominan simpático-miméticos. El sistema nervioso simpático controla casi todos los órganos y sistemas del cuerpo, y esto se nota especialmente en cómo regula la presión arterial. Este caso muestra que el sistema nervioso autónomo es esencial para mantener la presión arterial, incluso en situaciones de estrés leve como estar de pie. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, libera una sustancia llamada noradrenalina desde las terminaciones nerviosas. Esta noradrenalina se une a los receptores adrenérgicos en diferentes partes del cuerpo, causando los efectos necesarios para regular la presión arterial. Además, en respuesta a varios estímulos como el estrés, la glándula suprarrenal produce adrenalina que viaja por la sangre a diferentes partes del cuerpo. Esto significa que la adrenalina funciona como una hormona, mientras que la noradrenalina actúa como un neurotransmisor. Los simpático-miméticos se clasifican según cómo actúan y qué receptores activan. Algunos de estos medicamentos, como la noradrenalina y la adrenalina, son agonistas directos, lo que significa que se unen directamente a los receptores adrenérgicos y los activan. Otros son agonistas indirectos porque aumentan la actividad de las catecolaminas naturales del cuerpo. Estos medicamentos indirectos tienen dos formas de funcionar: desplazan las catecolaminas almacenadas en las terminaciones nerviosas o reducen la eliminación de la noradrenalina liberada gracias a que impide la recaptación de catecolaminas ya liberadas o evitando el metabolismo de la noradrenalina. Algunos medicamentos actúan de manera tanto directa como indirecta. Ambos tipos de simpático-miméticos, directos e indirectos, activan los receptores adrenérgicos, causando efectos similares a los de las catecolaminas naturales del cuerpo. Los efectos de un agonista directo dependen de cómo se administre, de su afinidad por los distintos tipos de receptores adrenérgicos y de la cantidad de estos receptores en los tejidos específicos. Los efectos de los simpático-miméticos indirectos son más fuertes cuando hay una mayor actividad del sistema nervioso simpático y una mayor cantidad de noradrenalina almacenada y liberada. Las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, actúan a través de receptores en la superficie de las células. Estos receptores, llamados adrenérgicos, están conectados a proteínas G. La proteína receptora tiene una parte que está fuera de la célula, atraviesa la membrana celular 7 veces y tiene partes tanto dentro como fuera de la célula. Las proteínas G, que están unidas a estos receptores, regulan diferentes actividades dentro de la célula. Cada proteína G tiene 3 partes: alfa, beta y gamma. Se clasifican según la parte alfa que tengan. Algunas proteínas G importantes para los receptores adrenérgicos son las GS, que estimulan la adenilatociclasa, las GI, que inhiben la adenilatociclasa, y GQ y G11, que conectan los receptores alfa con la fosfolipasa C. Cuando las catecolaminas activan los receptores acoplados a la proteína G, provocan que la subunidad alfa de la proteína G libere difosfato de guanosina y se una a trifosfato de guanosina. Esto hace que la subunidad alfa se separe de las subunidades beta y gamma, y la subunidad alfa activada con trifosfato de guanosina regula la función de varios efectores como la adenilatociclasa, la fosfodiesterasa de GMP cíclico, la fosfolipasa C y los conductos iónicos. Luego, el GTP o trifosfato de guanosina en la subunidad alfa se descompone en GDP o difosfato de guanosina y fosfato, haciendo que las subunidades alfa, beta y gamma se vuelvan a unir. Las subunidades beta-gamma también tienen sus propios efectos al actuar sobre otros efectores. Los
receptores adrenérgicos se identificaron primero por sus respuestas a diferentes medicamentos. Los de tipo alfa responden más a la adrenalina y la noradrenalina que al isoprotenerol, mientras que los de tipo beta responden más al isoprotenerol que a la adrenalina y la noradrenalina. Con el tiempo se descubrieron subtipos de estos receptores mediante técnicas de clonación molecular. La dopamina, otra catecolamina, tiene sus propios receptores específicos diferentes de los alfa y beta. Estos receptores son importantes en el cerebro y en los vasos sanguíneos de los riñones y el sistema digestivo. Los receptores alfa se van a clasificar en alfa 1 y alfa 2. Los receptores alfa 1 se conectan a través de proteínas G a la fosfolipasa C, que desencadena la liberación de calcio en las células. Esto activa diferentes proteínas que controlan procesos celulares. Además, estos receptores pueden activar vías de señalización que promueven el crecimiento celular. Los receptores alfa 2 reducen la cantidad de una molécula llamada AMP cíclico en las células, lo que afecta a diferentes procesos celulares. Estos receptores también influyen en la actividad de canales iónicos y otras enzimas importantes en la comunicación celular. Algunos de estos efectos no están relacionados directamente con la reducción del AMP cíclico, como en la agregación plaquetaria. En cuanto a los receptores beta, cuando se activan, los beta 1, beta 2 y beta 3 aumentan la producción de una molécula de AMP cíclico que es importante para los procesos celulares mencionados anteriormente, como por ejemplo en el hígado desencadena la liberación de glucógeno, mientras que en el corazón aumenta la entrada de calcio y relaja el músculo liso. Los receptores beta pueden activar canales de calcio en el corazón y otras proteínas, incluso cuando no hay cambios en la concentración de AMP cíclico. En algunas situaciones, los receptores beta 2 pueden usar otro tipo de proteínas para enviar señales dentro de la célula. Estos receptores también pueden formar complejos con otras proteínas para activar diferentes procesos celulares. El receptor beta 3 es menos común y se encuentra en varios tejidos, pero aún no está claro cuál es su función exacta en los humanos. Aunque se han desarrollado medicamentos específicos para estos receptores, aún no están disponibles para uso clínico. Y por otro lado, los receptores de dopamina, específicamente el receptor D1, generalmente aumenta la producción de AMP cíclico, lo que provoca la relajación del músculo liso y puede llevar a vasodilatación cuando se activa por dopamina. Por otro lado, los receptores D2 disminuyen la producción de AMP cíclico y abren canales de potasio, lo que reduce la entrada de calcio. Y ahora sí, habiendo comprendido mejor el mecanismo donde actúan estas sustancias simpático-miméticas, se entenderá mejor el efecto de la metanfetamina. La metanfetamina está muy relacionada químicamente con la anfetamina y la efedrina. Pertenece al grupo de los agonistas simpático-miméticos diversos de acción indirecta, ya que libera a nivel periférico noradrenalina y en el cerebro libera dopamina, serotonina y noradrenalina. Además, bloquea la acción de los transportadores de monaminas, lo que aumenta la cantidad de dopamina disponible. Las dosis bajas tienen efectos estimulantes en el cerebro, sin efectos notables en el cuerpo. Dosis más altas aumentan la presión arterial, principalmente debido a la estimulación del corazón. Aumenta el gasto cardíaco, pero puede disminuir la frecuencia cardíaca de manera refleja. La constricción de las venas aumenta la presión en las venas periféricas, lo que aumenta el flujo de sangre hacia el corazón y por lo tanto el gasto cardíaco. Esto también aumenta la presión en los pulmones, posiblemente debido al mayor bombeo del corazón. La metanfetamina es una droga controlada y altamente adictiva que se utiliza ilegalmente en muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, donde se produce en laboratorios clandestinos. Se usa principalmente por sus efectos en el cerebro, que son más potentes que los de la anfetamina y tienen menos efectos visibles en el cuerpo. Este psicoestimulante es utilizado en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad bajo el nombre de Desoxyn. También otro uso es en cuadros de narcolepsia, que se caracteriza por episodios de somnolencia excesiva y repentinos, incluso en momentos inusuales. Además, se ha comprobado su uso en personas con obesidad. Aunque la pérdida de peso ideal se debe lograr con ejercicio y dieta, esto no siempre funciona bien. Por eso, se han desarrollado otros tratamientos como cirugía o medicamentos. Las anfetaminas, incluyendo la metanfetamina y la dextroanfetamina, se usaron inicialmente para tratar la narcolepsia y luego se emplearon para la obesidad, ya que suprimen el apetito. En estudios a corto plazo, estos medicamentos demostraron ser más efectivos que el placebo para promover la pérdida de peso. Sin embargo, no está claro si funcionan a largo plazo y tienen efectos secundarios como riesgo de abuso, presión arterial alta y problemas para dormir. Pueden ser útiles como parte de un programa más amplio que incluye ejercicio y dieta, pero no se recomienda su uso solo. Se ha observado que los agonistas del receptor beta 3 tienen efectos beneficiosos en la obesidad y la diabetes en ratones, pero aún no se ha desarrollado para uso humano. Clonar el receptor beta 3 humano podría llevar a medicamentos más efectivos en el futuro. Sin embargo, también se ha propuesto que a largo plazo puede generar enfermedad cerebrovascular y esquizofrenia paranoide. En resumen, la metanfetamina, ya sea inyectada o fumada, causa un síndrome de abuso y dependencia similar al de la cocaína, pero puede llevar a un deterioro clínico más rápido. La metanfetamina puede producirse en pequeños laboratorios clandestinos a partir de la efedrina, un estimulante fácilmente disponible sin receta médica. Los estimulantes orales, como los utilizados en programas para perder peso, pueden ser efectivos a corto plazo, pero pueden generar tolerancia
tolerancia. Algunas personas pueden desarrollar dependencia o abuso de estos medicamentos, especialmente si aumentan la dosis o buscan recetas de varios médicos. Algunos medicamentos para reducir el apetito, como la fenfluramina y la fenilpropanolamina, que ya se han retirado del mercado en Estados Unidos, tienen menos potencial de abuso, y otros medicamentos como el Masindol, que también fue retirado, reduce el apetito pero tiene menos efectos estimulantes que la anfetamina. Y recuerda, infórmate, no te automediques. Medicanet.